Hay una frase muy interesante que oímos mucho, incluso hay hasta algunas series que se han titulado así, que dicen el poder está en ti. Entonces, el tema que tenemos en esta hora precisamente es, el poder está dentro de nosotros. El poder de Dios, si lo queremos, podemos permitir que entre a nuestra vida y a partir de allí poder generar las condiciones necesarias para tener la vida que hemos soñado, la vida que anhelamos. Pero el poder realmente está en nosotros. Es importante que lo comprendamos en toda la naturaleza, en toda la creación de Dios. Los humanos somos los que tenemos el poder de generar cambios, tenemos la capacidad de, haciendo algunos ajustes y utilizando la información que tenemos, podemos hacer cosas grandes en nuestra vida y podemos hacer de nuestra vida algo importante, algo que nos beneficie no solamente a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Pero para ello es importante que lo comprendamos, que el poder Jesús, que el poder de Dios, si lo queremos así, puede habitar, puede residir en nuestra vida y a partir de allí, lo vuelvo a repetir, generar las condiciones necesarias para hacer el tipo de vida que queremos llevar, que queremos vivir. Hay dos pasajes de la Biblia muy interesantes que nos van a ayudar en esta hora para poder de alguna manera ejemplificar lo que estamos diciendo y extraer de esos pasajes la enseñanza necesaria. Son dos pasajes muy importantes y que a la vez son entre sí dos polos opuestos. Aparentemente son polos opuestos porque son dos personajes muy distintos en la superficie, pero en el fondo los personajes siguen teniendo la misma necesidad, muy en el fondo siguen siendo, aunque diferentes, lo mismo y siguen teniendo el mismo deseo profundo de tener el poder suficiente para vivir la vida que siempre han anhelado. El primer personaje es Nicodemo, un líder religioso del pueblo judío, y el otro personaje es una mujer, la mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí por una razón sencilla, que fue que cuando los judíos, los israelitas, fueron llevados al cautiverio, ellos no se mezclaron con las culturas paganas, no mezclaron su sangre con gente de otros pueblos, siguieron siendo 100% judíos, 100% israelitas. En cambio, la gente de Samaria, que también son judíos, cuando fueron conquistados por otras naciones, ellos sí mezclaron su sangre. Se casaron los judíos de esa área de Samaria, se casaron con los conquistadores, por decirlo de alguna manera, mezclaron su sangre. Y como eran una mezcla, ya no eran judíos puros para los israelitas, entonces surgió esa rivalidad entre los judíos puros de Israel, la nación israelita, y la región de Samaria. Los israelitas se consideraban puros, que habían ahora sí que vencido las tentaciones, se mantuvieron puros, leales a Dios, y los samaritanos que mezclaron su sangre. Es decir, los samaritanos ya no eran para los israelitas totalmente puros, ya eran judíos impuros porque se habían mezclado. Bueno, entonces la mujer samaritana pues era de Samaria, que no tenía nada que ver con los judíos, al contrario estaban en rivalidad. Y Nicodemo era un líder fariseo, era un líder religioso de lo que le llamamos el Sanedrín judío, el máximo concilio de dirigencia de la nación israelita. Pero recordemos el tema, el poder está dentro de nosotros. Pero para que eso ocurra, Dios empieza a hacer cambios en nosotros. Y de entrada, lo que Dios hace es empezar a generar cambios en nosotros para que ese poder de Dios pueda realmente detonarse, para que realmente pueda liberarse, para que realmente pueda alcanzar su máximo poder. ¿Y qué cambios empiezan a hacer? Bueno, podemos mirar que con Nicodemo, por ejemplo, fue, fue realmente que Nicodemo comprendiera el aspecto religioso. Es decir, tenemos que empezar a derribar barreras. No podemos, si queremos que el poder de Dios realmente se empiece a generar desde dentro de nosotros, que habita ahí y que empiece a causar impacto e influencia, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás, tenemos que empezar a romper barreras. Y una de ellas es la religiosa. No hay cosa más daño que haga que nosotros decir que estamos en la religión correcta, justa y verdadera y que los demás no. Entonces, a partir de allí ya nos estamos poniendo límites. Hagan en cuenta que le ponemos una losa y paredes al poder de Dios que quiere habitar libremente en nosotros. Nicodemo creía que solamente los judíos tenían la salvación, que solamente los judíos tenían derecho a los recursos y a las prerrogativas divinas, solamente los judíos.
Entonces, de entrada, Nicodemo tenía barreras religiosas. Y yo te digo a ti desde ahorita, no te fijes si aquel es apostólico, si aquel es católico, si aquel va a las asambleas de Dios, si aquel es nazareno, si lo que sea. La religión no marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es que Dios habite en nuestro corazón y que desde allí empiece a generarse un río de agua viva. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? No las barreras religiosas, no la religión, sino un encuentro real con Dios y permitir que Dios habite en nuestro corazón. Y la mujer samaritana, que era el otro caso, pues la mujer samaritana, cuando Jesús se acercó allí, porque Jesús tenía sed del camino, y rápidamente Jesús entabló comunicación con ella, y como Jesús tenía sed y había un pozo con agua, pues lo primero que Jesús le dijo para entablar comunicación fue, pues dame de beber. La mujer samaritana se sorprendió y allí nuestro Señor Jesucristo rompe otras barreras. Tenemos que romper barreras de pensamiento y quitarnos prejuicios. La primera barrera fue de que un hombre y una mujer no podían platicar en aquellas culturas. La segunda barrera fue que Jesús es judío de nacimiento y la mujer pues era samaritana. Y la tercera barrera era que Jesús era pues un ministro religioso, un ministro de Dios, y la mujer samaritana vivía una vida pues no grata, vivía una vida un poquito libertina. Entonces, tres barreras que tuvieron que romperse. Y va de nuevo. No podemos andar por la vida con ataduras. No podemos andar etiquetando gente o cosas. Si queremos realmente que el poder de Dios fluya en nuestra vida y que el poder esté en nosotros y que empecemos a realizar los cambios que ocupamos hacer, hay que quitarnos todas las barreras, todos los prejuicios, todas las cosas que nos estorben. Tenemos que echarla fuera. Hay tantas cosas negativas que nos quieren atar. No hay cosa peor que cargar lastres. No hay que perder el tiempo en qué religión estás. No hay que perder el tiempo si eres judío o eres americano o eres francés o eres musulmán o eres chino. No hay que perder el tiempo si eres rico o eres pobre. No hay que perder el tiempo si eres guapo o feo. No hay que perder el tiempo en un montón de cosas superfluas que en este momento, ahora con el internet y el TikTok y el Instagram, quieren hacer resaltar lo que realmente es superfluo. No, ese tipo de cosas hay que quitarnos los prejuicios. No hay que juzgar a la gente por las apariencias, porque nos vamos a llevar cada sorpresa. Jesús entonces, para que la mujer samaritana y Nicodemo pudieran abrirle su corazón a Dios y que el poder de Dios entrara a su vida para cambiarlos a ellos primero, tuvo que tratar con ellos y decirles que las barreras tenían que quitarse, los prejuicios tenían que quitarse, que las etiquetas tenían que quitarse. Ese es un paso muy importante. No vas a poder avanzar en la vida si traes prejuicios. No vas a poder avanzar en la vida si etiquetaste cosas o estás en contra de cosas, nada más porque ya es tu herencia la que te ha hecho que pienses de esa manera. Tienes que eliminar eso. Tienes que comprender que Dios ama a todos por igual, que Dios le da la oportunidad a todos, que Dios quiere que todos vivamos una vida abundante y eterna. Entonces, para que el poder de Dios realmente viva en tu vida y que el poder esté en ti, lo primero que tienes que hacer es romper todas las barreras. Y yo te voy a decir a ti, ¿qué barreras tienes? ¿Qué prejuicios traes? ¿Qué dogmas traes en tu vida? ¿Qué es lo que estás acarreando? Hace poco yo platicaba con una persona y platicamos acerca de un pastor que tuvo que irse con Dios, no porque Dios se lo quisiera llevar tan precisamente en ese momento, sino por la vida que llevó. Y yo le decía, ¿por qué los cristianos acarreamos cosas, o acarreamos prejuicios? Por ejemplo, como a la fiesta no podemos tomar pues, absolutamente nada, pues ¿qué es lo que hacemos? Ponemos Coca-Colas, ponemos sodas con un contenido alto de azúcar. Pero eso está bien. Y no nos damos cuenta que dañemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. El principio es ese. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces las cosas que nos enseñan no están bien encaminadas. Y nuestras fiestas están llenas de sodas. Es lo único que hacemos. Ponemos soda y un montón de comida que en veces no es muy buena, no es muy sana. ¿Y cuál es el resultado? Pues llega la diabetes y un ministerio fructífero se va a acortar porque no somos capaces de cuidarnos. Por eso, en vez de criticar a aquel que se toma una cerveza, ¿por qué no juzgo yo? Me juzgo a mí mismo y me digo,
yo también me estoy tomando Coca-Cola con azúcar. Sí me explico. Muchas veces somos muy prejuiciosos, etiquetamos a la gente y decimos pecador a aquel que se tomó una cerveza cuando yo me tomo una Coca-Cola de 2 litros que me va a dar diabetes, me va a dar azúcar y va a dañar mi cuerpo. Por eso es que Jesús dice, si quieres liberar tu poder, quita los prejuicios, quita las etiquetas y permite que Dios entre a tu vida. Nicodemo empezó a comprender entonces que la religión no le iba a ayudar mucho. La mujer samaritana empezó a comprender entonces que Jesús venía a romper las barreras, que no importaba si era samaritana, era mujer, vivía mal, no, que lo que importaba era que ella le abriera su corazón a Dios. Ya que Jesús estableció contacto con ellos, entonces, cuando les empezó a hacer ver estas cosas, le dijo a la mujer samaritana, ¿sabes qué? No importa lo que tú seas, no importa cómo vivas, yo tengo sed y necesito agua. Necesito que me des a beber agua. Pero le dice la mujer samaritana entonces, pero entonces, ¿cómo la va a sacar? Le dice Jesús, no. Yo tengo, si tú me has de beber, está bien, pero yo tengo para ti un agua que va a saciar tu sed por siempre. Aquí es donde Jesús ya entra directo con la mujer y le empieza a decir de forma muy clara que Él tiene lo suficiente para que dentro de ella tuviera una fuente de agua viva y por esa fuente jamás iba a tener sed. Es decir, el poder de Dios iba a entrar a residir en lo más profundo de la vida de ella. Y también Nicodemo empezó a comprender cuando Jesús le dijo que no era la religión, que tenía que nacer de nuevo, que había como algo espiritual, como un viento que no miramos, que si nacía de nuevo, entonces podía realmente permitir que el poder de Dios entrara a su vida e hiciera cambios. Y Nicodemo responde y le dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo nazco de nuevo? Era una pregunta legítima. Y también la mujer samaritana dijo, no, pues Señor, pues yo quiero esa agua. Si nunca voy a tener sed, pues yo también quiero esa agua. Como les digo, ambos coincidían en ese aspecto muy fundamental, que los dos tenían realmente sed, que los dos querían hacer un cambio importante en su vida, que los dos sabían que como estamos viviendo no era suficiente, que había algo más allá, que Dios los había creado para alcanzar cosas más grandes de lo que estaban haciendo. Que ellos habían sido hechos por Dios para liberar todo lo que tenían y para soñar y para creer y para tener visión y para beneficiar no solamente a ellos sino también a los demás. Y entonces se interesaron, los dos se metieron y dijeron, es cierto, voy a dejar todas las barreras, voy a dejar todo lo que me estorbe, pero ahora ¿qué hago? Y entonces es cuando Jesús inicia, ahora sí que el proceso con ellos, ahora sí ya captó la atención, ya comprendieron ellos que para que el poder de Dios se liberara, tenían que dejar los prejuicios y dijeron, está bien, vamos a dejar los prejuicios, Señor, vamos a dejar la religión, que soy mujer, que no vivo bien, que soy samaritana, etcétera, todos los prejuicios que haya, ya los vamos a dejar. Pero ahora, ¿qué sigue? Entonces Jesús le dice, para que el poder de Dios habite en tu corazón, tienes que abrirle tu corazón a Dios y para eso lo primero que necesitamos empezar a hacer es reconocer. Es reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora, muchas de las cosas que hemos hecho, a lo mejor no están bien. Y inicia con Nicodemo y dice, Nicodemo, quiero que comprendas que tienes que nacer de nuevo. Y quiero que comprendas lo siguiente. Y lo regaña y le dice, ¿qué no eres tú maestro de Israel? Porque Nicodemo le dice, ¿cómo le hago yo para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, que no eres maestro de Israel. Es decir, lo confronta directamente y le dice, Nicodemo, tú eres maestro de Israel, tú deberías saber esto. Es decir, Nicodemo tenía que comprender que la fe de él, que se basaba en el conocimiento de la Biblia y en la herencia que le habían dado los líderes religiosos, y él ya era un líder religioso, que toda esa enseñanza, que toda esa tradición, que toda esa herencia de costumbre que había recibido, de interpretación de la Biblia, no eran suficientes, que eso no le iba a bastar. Es decir, Nicodemo de algún modo no se había encaminado a una experiencia directa con Dios, sino que estaba afianzando su fe en las tradiciones que le habían dicho. Y no nos sorprendamos, nosotros muchas veces basamos nuestra fe en las tradiciones. ¿Qué nos dicen? Es que tienes que ir a la iglesia todos los días. Es que el santo fulano de tal. Es que tú únicamente basta con que vayas aunque sea una que otra vez a la iglesia.
que es el reverso de la medalla. Muchos dicen, tienes que ir todos los días, y otro, tienes que ir aunque sea una vez. No, basta nada más con que tú le digas, Señor, ayúdame, y es todo. Nicodemo empezó a entender entonces que todo lo que él tenía no era suficiente. Y Jesús lo confrontó y le dijo, no, Nicodemo, ese no es el camino. No es el camino que sigue las tradiciones por seguir. Tienes que tener un encuentro real con Dios. Tienes que abrir tu corazón a Dios. Y a la mujer samaritana la confronta y le dice, bien, ¿quieres el agua viva? ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres experimentar el agua con la que nunca vas a volver a tener sed? Pues dile a tu marido que venga. Y le dice a la mujer, Señor, es que no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho correctamente, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y la mujer entonces comprende que si quiere abrirle el corazón a Dios y quiere que el poder de Dios viva en su vida, lo primero que tiene que hacer es reconocer que algo no ha hecho bien, que ha hecho cosas que están mal y que tiene que reconocerle, que tiene que decirle, Señor, pues ayúdame en esto, porque yo ahora sí, que yo con mis fuerzas no puedo, igual que Nicodemo. Si quieres que Dios habite en tu vida, si quieres que el poder de Dios radique realmente en tu vida, reside en tu vida, tienes que hacer eso en primera instancia. Decirle, Señor, pues hay cosas que yo hago con las cuales según yo digo que te amo, pero no es cierto. Ni hago lo que tengo que hacer y las cosas que en veces hago no son las correctas delante de tu presencia. Y cuando le abrimos el corazón a Dios y lo reconocemos de esa manera, lo que la Biblia le llama reconocer el pecado. Es decir, Señor, yo soy pecador, yo he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero perdóname, Señor, y ayúdame a enderezar mis pasos. Entonces Nicodemo tuvo que reconocer esa parte de que no era la tradición religiosa la que le iba a salvar, ni la enseñanza de sus líderes religiosos, aunque él ya se había convertido en un líder, y la mujer samaritana tuvo que comprender que había llevado una vida que no estaba bien moralmente delante de Dios. Cuando reconocemos eso, entonces es cuando somos una nueva persona, cuando nacemos de nuevo, cuando ocurre un cambio en nosotros. Y ojo con esto, te lo voy a explicar para que nos quede más claro a todos. Dice la Biblia que nos estamos transformando cada día, que cada día nos estamos renovando. Entonces el nuevo nacimiento ocurre una vez cuando le abrimos el corazón a Dios, pero de ahí en adelante, cada día tenemos que nacer de nuevo para ese día. Tiene que haber una transformación en nosotros. Tenemos que reconocer que en vez de no hicimos algo bien, aunque estemos en Dios, y decirle, Señor, ayúdame a cambiar estas cosas que no están bien. Así como Nicodemo y así como la mujer samaritana. Así que yo te digo en esta hora, tu vida realmente es cada día. Y cada día darle gracias a Dios por la vida, pero también cada día decirle, Señor, yo quiero que tú liberes el poder que tú tienes, que tu poder venga a mi vida para poder vencer durante este día, para poder crear las cosas bonitas que yo quiero en este día, para poder cumplir tu voluntad en este día, para poder ser de bendición para mí y para los demás en este día. Entonces, cuando lo hacemos de esa manera, este día va a ser muy bueno. Así que yo te digo en esta hora, aunque ya estés en Cristo, aquí lo importante es decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, quiero que tu poder viva en mí en este día y las cosas que no he hecho bien, ayúdame a irlas cambiando. Entonces Nicodemo y la mujer samaritana empezaron a comprender estos puntos muy importantes de Dios. Para que el poder de Dios habite en tu vida, hay que reconocer. Lo tenemos que reconocer. Pero además, la mujer samaritana y Nicodemo también tuvieron que comprender que cuando el poder de Dios empieza a habitar en su vida, es entonces cuando es el Espíritu y en verdad, y es entonces cuando comprendemos. Ahora sí ya comprendemos cabalmente la realidad de las cosas. La mujer samaritana, Jesús le dijo muy claramente, lo importante es que Dios habite en ti. Y así como Nicodemo le dijo que el nuevo nacimiento era por el movimiento del Espíritu Santo, que era espiritual, a la mujer samaritana le dijo, a Dios se le adora en espíritu. Nótese la conexión entre Nicodemo y la mujer samaritana. Así como Nicodemo era el espíritu el que lo iba a hacer nuevo, le iba a dar una nueva vida, la mujer samaritana le dijo exactamente lo mismo. Ha llegado el momento en el que para adorar a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y no importa si lo adoras en el Monte Santo de ustedes, que lo tenían a la vista del pozo Jacob, que era un pozo famosísimo,
Del pozo de Jacob se podía ver el monte Gerizim, donde había un altar que ya no existía, por cierto. Ya nada más lo tenían como costumbre los samaritanos, ya lo tenían como un referente histórico nada más, era historia, ya estaba hecha polvo ese altar en el monte Gerizim, pero ellos se seguían vanagloriando de eso. Y le dijo Jesús, ni en tu monte Gerizim que es sagrado, ni en Jerusalén, no importa el lugar. Lo que importa es que en tu corazón tú le adores a Dios en espíritu, en verdad. Es decir, que Dios habite en ti y que el poder de Dios que esté en ti, de ese poder va a surgir agradecimiento, va a surgir el amor para con Dios, va a surgir esa enorme gratitud, decirle, Señor, gracias por todo. Y esos borbotones de agua que surgen de tu interior porque Dios ya vive en ti. Y si Dios vive en ti, quiere decir que está el poder de Dios en ti. De esos borbotones de agua que surgen, hay agradecimiento y esa es adoración en espíritu y en verdad. Y a Nicodemo le dijo, ¿sabes qué, Nicodemo? Para que puedan hacer nuevo, tú eres el líder religioso. Y quiero que comprendas bien esto, le dijo Nicodemo. Tú conoces la Biblia, tú conoces el Antiguo Testamento, el Torá. Y le dijo, acuérdate, Nicodemo. A Nicodemo le habló en esos términos porque era un líder religioso, a la mujer samaritana no. Pero a Nicodemo sí, le dijo, recuérdate que cuando Israel tuvo problemas, Moisés tuvo que levantar una serpiente en el desierto. La serpiente tipifica el pecado. Tuvo que levantar una serpiente en el desierto para que la gente que mirara a esa serpiente pudiera ser sana. Y ahora le dijo a Nicodemo, tú conoces esa parte y tú conoces a los profetas que dijeron que el Hijo de Dios venía a salvar este mundo. Pero para salvar este mundo tenía que ser llevado como cordero al matadero. Es decir, le dijo Jesús a Nicodemo, también, así como la serpiente fue levantada del desierto para perdón y salvación y para que el poder de Dios habitara en los que creyeran, así como la serpiente fue levantada del desierto, así también el Hijo del Hombre, el unigénito Hijo de Dios, va a ser levantado, dándole a entender que en una cruz y para perdón de pecados de todos, y todavía le remata. Y es la primera vez que se menciona la palabra vida eterna con Jesús. Y todavía le dice Jesús, para que todo el que crea, que mire a Jesús crucificado, para que todo el que lo mire y que crea, no se pierda, pero tenga vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, quiere decir que el poder de Dios está viviendo en nuestra vida. Es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. No existe más poder más grande que el de Dios y se evidenció en la creación, se evidenció cuando Dios nació aquí como un bebé y se evidenció también cuando Jesús fue levantado de entre los muertos. ¿Qué enorme poder se necesita para levantar a alguien de entre los muertos y más a Jesús para vencer a todas las potestades satánicas, a todo el mal? Pues ese mismo poder, se nos olvida muchas veces a los creyentes, ese mismo poder que levantó Jesús entre los muertos, es el mismo poder que opera en nosotros. ¿Y cómo opera en nosotros? Cuando Jesús entra en nuestra vida. Si Jesús vive en tu vida, entonces quiere decir que el ser más poderoso del universo vive en tu vida. No se te olvide eso. Si tú le abriste el corazón a Dios y Dios vive en ti, es como una fuente de agua viva, pero esa fuente de agua viva es Dios mismo. Es el poder de Dios, es el amor de Dios, es Dios con todos sus recursos que está viviendo en tu vida, que te está cambiando en tu vida, que te está transformando. Entonces, quiere decir que en ti vive el poder más grande que existe en el universo. Espero que nos haya caído el 20 a todos. Por eso decimos, ¿por qué vamos a vivir en tristezas y amarguras? ¿Por qué vamos a vivir al 20% de nuestra capacidad? ¿Por qué vamos a vivir frustrados y amargados y derrotados? Sí, Dios vive en nuestra vida. Si el poder más grande que existe, que está en Dios, y como Dios vive en nuestra vida, si ese poder más grande que existe en Dios y Dios vive en nuestra vida, esté en nosotros, vive en nosotros, dentro de nosotros, eso quiere decir que el poder que tenemos es grande. Por eso el tema del sermón, el poder que hay en ti. Tú tienes el poder dentro de ti. No es tu poder, es el poder de Dios. Porque si le abriste el corazón a Dios, entonces Dios vive allí. Y lo que Dios hace es ir generando los cambios en tu vida, potenciando tus habilidades, potenciando tus talentos, dándole dirección a lo que tú piensas, y a través de ese poder, que es el poder de Dios fluyendo a través de tu vida, serás de bendición y de impacto para la gente que te rodea, para los tuyos.
Nicodemo comprendió entonces que el Maestro Jesús que le estaba hablando era precisamente el que tenía que ser levantado y que si él creía en Jesús, entonces él iba a tener no solamente una vida poderosa aquí en la tierra, sino una vida eterna, una vida por siempre, por los siglos de los siglos y de los siglos. Y la mujer samaritana comprendió entonces que si él abría el corazón a Dios, sí, Dios iba a habitar en su vida, Dios Espíritu iba a habitar en su vida y a través de él, entonces sí, iba a ser una fuente que iba a brotar para agua, para vida eterna, para saciar su sed eternamente. El impacto de esto es enorme. Dios vive en nuestra vida. Si lo olvidamos por el ajetreo de la vida, si en veces no vivimos al nivel que tenemos que vivir, no es por Dios, es porque descuidamos este tipo de cosas. Es porque no reconocemos que hay un poder dentro de nosotros que nos va a impulsar, que nos va a guiar, que nos va a dirigir para alcanzar lo que Dios ha puesto en nuestra vida que alcancemos. Es importante, no se nos olvide esto. Y tan importante es que Nicodemo se convirtió en un seguidor de Jesús. Maniobró para apoyar a Jesús. ¿Recuerdan ustedes quién defendió a Jesús? Nicodemo. ¿Quién fue el que pidió el cuerpo de Jesús para llevarlo a la tumba? Nicodemo. O sea, Nicodemo lo entendió perfectamente. La mujer samaritana, ¿qué hizo? Reconoció que tenía que abrir el corazón a Dios, reconoció sus errores, permitió que Dios entrara en su vida y con esa energía que Dios le da, salió corriendo con su pueblo y le dijo, aquí está el Mesías. Porque además Jesús le dijo a esta mujer, yo soy el Mesías, yo soy el que esperan, el que voy a salvar al mundo. A esta mujer Jesús se lo dijo directamente. Fue la primera persona que Jesús le dijo a la mujer samaritana que él era el Mesías prometido, que él era el Salvador del mundo. Así como Nicodemo fue la primera vez que Jesús mencionó las palabras vida eterna con Nicodemo, también con la mujer samaritana fue la primera que le dijo, yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. Y la mujer fue corriendo y la gente vino con Jesús. Y fue tal el impacto de esta vida cambiada. Ahora sí que el agua de vida surgía a borbotones, no se podía contener del amor de Dios, el poder de Dios en aquella mujer que ahora sí, que llenó a todo el pueblo del que vivía en Samaria y Jesús se quedó 2 días en Samaria en donde Jesús hizo enormes cosas. Dios salvó mucha gente, fue la primera campaña evangelística también, fue en Samaria, no fue con los judíos, fue con los samaritanos. Como ven, todo esto ocurrió en esas 2 personas porque ellos le permitieron que Dios habitara en su corazón. Y el poder de Dios empezó a vivir en sus vidas y a través del poder de Dios se hicieron cambios en ellos mismos y también causaron cambio en las demás personas. Así que te lo digo de nuevo, te lo repito, el poder de Dios está dentro de ti. Ese mismo poder que levantó Jesús entre los muertos, ese mismo poder creador, el poder que nos hizo a todos, el poder que creó el universo, el poder tan grande de Dios. Si Dios está viviendo en ti, Dios está viviendo en tu vida con todo su poder, ¿verdad que sí? No creo que Dios viva ahí, él y el poder se quedó aparte, no. Dios con todo su poder, por eso te digo, el tema del sermón de esta tarde es el poder de Dios está en ti. Así que no te detengas, no te detengas. Así como le abriste el corazón a Dios, yo te digo, cada día es de alguna manera un nuevo nacimiento. No en el sentido único de la palabra, sino en el sentido de crecimiento. Entonces cada día tenemos que decirle, Señor, aquí estoy. Este día ayúdame, Señor. Permite que yo te abra mi corazón. Permita que yo reconozca que tú vives en mí. Perdona mis errores, perdona mis hierros, perdona mis pecados y ayúdame a seguir adelante, Señor. Y que este día, esa fuente de agua viva que está en ti, que es todopoderosa, que es omnipotente, pueda no solamente cambiarme a mí, sino impactar a la gente que me rodea. Así que este día te digo, Dios vive en ti. Las tristezas, las amarguras, las frustraciones, todo eso no deben dominarte. Pueden llegar, pero no se pueden quedar, porque Dios está habitando en ti. Dios vive en ti. Date cuenta del enorme poder que vive en tu vida. Y ese poder está para cambiar las condiciones de vida que tienes. Está para quitar de tu vida todo lo que te estorba, todo lo que te impide crecer, todos los dogmas, todos los prejuicios, todas las barreras, todos los traumas, están para quitarlos. Y a partir de ahí, entonces, con esa transformación de tu vida, empezar a crear
Dios a través de ti, con ese poder de Dios que vive en tu vida, empezar a crear el mundo que tú quieres. Empezar a amar a la gente que tú quieres. Empezar a hacer ese negocio que tú quieres. Empezar a predicar la palabra de Dios como Dios lo ha puesto en ti, que tú lo has soñado. Empezar a causar un impacto en la gente que te rodea. El poder de Dios vive en tu vida. No se te olvide. Oh, gran poder de Dios. Dice Jesús, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Pablo cayó de rodillas y dijo, gracias Señor. Gracias porque ese mismo poder tuyo habita en mí, vive en mi corazón. Así que te digo en esta hora y con eso termino. Recuérdate, no se te olvide jamás, jamás, que el poder más grande que existe, que es el de Dios, ese mismo poder está en ti, porque Dios vive en tu corazón.